Buenas tardes, hermanos, Dios los bendiga. Soy Abner Gutiérrez del Distrito Sur de México. Es un gusto para mí estar con ustedes, con la Iglesia del Nazareno Casa de Oración. Es una bendición para mí que me hayan invitado y quisiera empezar para empezar con este pequeño tema y lo titulé así: Dios llama a todos. ¿Qué les parece que antes de empezar oremos? ¿Les parece? Padre bendito, Señor, que moras en los cielos, te damos gracias, Padre, y te pedimos que estas palabras que tú nos vas a dar sean de aliento para los jóvenes, Señor, para tu JNI, para la iglesia en general, Señor, todo aquel que esté viendo esto, que le ayude, Padre bendito, en su corazón, para servirte realmente de corazón, Padre Santo. En tu nombre, Señor, te pedimos que tú bendigas nuestras vidas y que tú seas, Padre Santo, el único Dios y Rey que conforte nuestros corazones. Sé tú, Señor, quien nos llame y quien nos escoge el día de hoy. En tu nombre, Padre. Amén y amén. Bueno, jóvenes, les voy a pedir que abran sus Biblias en Hechos 9, del 1 al 6. ¿Les parece? Vamos a leer. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Bueno, después de estos textos vemos cómo Saulo, ahora ya reformado, Pablo, le dice sí a su llamado, le dice sí a Dios y empieza a trabajar en su vida espiritual, empieza a trabajar en cómo puede adorar a Dios. Y lo podemos ver ya después en el versículo 20, cómo Saulo ya empieza a predicar en Damasco, ¿no? Y ya empieza a tener otro objetivo de vida. También quisiera que escucháramos cómo se convirtieron otros apóstoles. Ya vimos uno de los más importantes, hablando sobre misiones, hablando sobre el llamado, que fue Pablo. Ahora leamos el de Pedro. Dice en Lucas 5, del versículo 9 al 11, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo que Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, Pedro. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejando todo, le siguieron. Qué hermoso, ¿verdad? Y al mismo tiempo, en el mismo capítulo en Lucas, pero en el versículo 20, en Lucas 5, 27 dice: después de estas cosas salió y vio a un publicado llamado Leví. Leví, como sabemos, es Mateo, sentado al banco de los tributos públicos, y les dijo lo siguiente: sígueme. Y dejando todo, se levantó y le siguió. Bueno, podemos ver estos ejemplos de los tres apóstoles muy importantes, tanto Pablo, Pedro y Mateo, y podemos ver que su respuesta fue sí. Así quiero iniciar con esto. Recordemos que Dios llama a todos a servirle, incluso, como ya vimos, a los apóstoles. Y todos, cada uno de ellos les dijo sí. Y no solamente fue un sí, sino que fue un sí, y empezando a decir el sí, ellos ya estaban trabajando para servirle a Dios. Ya estaban aprendiendo de él. Tal vez unos sufrieron más que otros en su llamado. Sin embargo, su respuesta final fue un sí contundente. Recordemos, y esta es parte importante para cada uno de nosotros, que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Esto lo dice en Mateo 22, versículo 14. Muchos somos llamados y pocos los escogidos. Y por lo que vemos, los apóstoles fueron llamados y aparte de llamados fueron escogidos. Pero, ¿cómo podemos ser escogidos? Si ya somos llamados, ¿cómo podemos ser escogidos?
Bueno, pues la respuesta es tan sencilla como complicada. La respuesta es: obedece a Dios y sírvele. Y ahorita te explico por qué. Tal vez tú sientas un llamado. Tal vez tú estés empezando a sentir en tu corazón que Dios te esté llamando para hacer algo. No sé, tal vez para empezar a ser misionero, como Pablo, o ser un pastor. No sé, sinceramente. Sin embargo, Dios tal vez esté llamando a tu corazón. Te está pidiendo que trabajes más, que estés esforzándote más. Así que tú, ese llamado, tienes que obedecerle a Dios y empezar a servirle a Dios en eso. Pero si no hacemos, ni le obedecemos a Dios, ni tampoco le servimos, ¿qué pasa? Ese llamado poco a poco se va a ir apagando y poco a poco va a ir muriendo ese llamado. Si tú decides dejar ese llamado y no hacerle caso a lo que Dios te está llamando, puede que ya ni le sirvas a Dios en cuestión de servicio en la iglesia y ya ni siquiera obedezcas a Dios en lo que dice su palabra. ¿Y qué va a ir haciendo esto? Esto va a ir dejando que tu llama hacia Dios vaya decayendo y vaya bajando, y que el Espíritu Santo de alguna forma se aleje de ti. Así que si tú no haces caso a este llamado tan importante que Dios hace a ti, puede ser que no pases a ser esos escogidos que Dios quiere. Además, a mí me ha pasado y no los culpo. Cuando muchos empezamos con nuestro llamado, muchos queremos ser misioneros reconocidos o incluso unos pastores reconocidos. Sin embargo, todo llamado inicia en tu iglesia local. Si tú empiezas a sentir un llamado ahorita, en este momento, o incluso ya lo tenías antes, todo llamado empieza en tu iglesia local. Y esta es parte del servicio del que les hablo. Sin embargo, la obediencia también forma parte importante, ya que si Dios te manda a un lugar que tal vez no te guste y te quita las comodidades que tenías en tu casa, como por ejemplo, no sé, no lavar ropa o no hacer comida, cuando tú vas allá, a donde Dios te está hablando, y te quita esto, te vas a sentir tal vez tan incómodo que ni siquiera vas a querer estar ahí. Así que la obediencia es fundamental en esto. Dios usó grandemente a Pablo por su obediencia. Recordemos que él es apóstol de los gentiles. Dios le puso la necesidad de ir a predicar a estas personas y él fue. Así que si tú quieres ser usado por Dios, obedece a su palabra y sirve en tu iglesia local. Y Dios te seguro te va a utilizar. Podemos ver en la Biblia los diferentes ejemplos con los apóstoles que ya mencionamos. Tanto Pablo empezó a evangelizar cuando, después de ser bautizado en Damasco, en vez de hacer lo que había planeado por primera vez, que era casar a cristianos, ahora él estaba predicando de Cristo. Así que si tú, hombre, joven, mujer, sientes un llamado a Dios, no dejes apagarlo. Empieza a trabajar en él. Empieza a buscar a Dios. Empieza a servirle en tu iglesia local. Y si tú piensas, bueno, es que tal vez estoy ahí, sin embargo, en mi iglesia local ya están todos los servicios o todos los ministerios hechos y ya no hay espacio para mí. Entonces ese es el momento en donde Dios te pone la necesidad en tu corazón. Tal vez hay alguna parte en donde tu iglesia no se ha trabajado. No sé, tal vez el área de niños, o puede ser el área de misiones, o puede, no sé. Hay tantos trabajos en tu iglesia local donde tú puedes trabajar. Busca tus dones, pídele a tu pastor o a tu líder que te dé un examen de dones donde tú puedas desarrollarte ahí. Y en eso tú puedes basarte para servirle a Dios y hacer ese compromiso de servicio y de obediencia. Así que, joven, ¿quieres tú servirle a Dios? Hay muchas opciones. Los apóstoles obedecieron y sirvieron. Y hoy podemos conocer de ellos mediante la Biblia. Así que, ¿quieres servirle a Dios? Obedécele. Obedécele y Dios te va a usar grandemente. Para lo que tú quieras servirle a Dios, Él va a estar para ti. Así que, ¿qué les parece si oramos en esta tarde? Recordemos, Dios te llama.
pero también consiste en que tú quieras servirle a Dios y obedecerle. En eso consiste el tema de hoy. Es mi único consejo que les puedo dar, jóvenes. Yo también soy joven como ustedes, tengo 20 años, así que Dios los bendiga y los tenga en sus corazones, y espero oren por mí y por su iglesia también. Espero que les haya servido de algo este pequeño tema. ¿Y qué les parece si oramos para terminar? Si alguien tiene un llamado en su corazón, si alguien siente que en su corazón está tocándolo Dios para trabajar en algo, para ver la necesidad de su iglesia, que tú tengas esa valentía de decir yo voy a hacerlo, bajo la dirección de tu pastor, puedas trabajar en eso. ¿Les parece? Padre Santísimo, Señor que moras en los cielos, te damos gracias, Padre bendito, por las bendiciones que tú nos has dado. Te pedimos, Señor, en esta hora que tú trabajes en nuestros corazones, Señor, y quites todo temor, toda angustia, todo problema que tengamos en nuestro corazón. Y así como los apóstoles dijeron sí en su momento, tú, Señor, haz que nuestros corazones sean sensibles a tu palabra y digamos sí a nuestro llamado, y que te podamos servir con amor, con ese fervor que tú quieres para tu iglesia. Te pedimos, Señor, en esta hora, que si alguien tiene un llamado en esta hora, que tú le hagas ver la necesidad de su iglesia y que trabaje en ello, tanto sea en niños o en comunicaciones, yo no sé, Padre bendito, pero cada uno de ellos tiene un propósito de que tú lo hayas traído a la vida, Padre. Así que, Señor, cada uno de ellos, cada uno de los jóvenes que nos estén viendo, Señor, que ellos trabajen para servirte a ti, Señor bendito. En tu nombre, Padre Santo. Amén y amén. Bueno, jóvenes, Dios los bendiga. Fue un gusto conocerlos. Y ojalá y alguna otra vez nos inviten para estar con ustedes. Así que Dios los bendiga. Un saludo desde Chiapas, México. Y Dios los bendiga todos los días.